mantiene, cambiar. Aquí es, la fórmula es lo que debemos entender. Dice, si queremos negar cuando está universalmente cuantificada, simplemente cambiar por la existencia, lo contrario, ¿no? Lo contrario de para todos existe. Lo contrario de existe es para todos. Entonces, de esa manera cambiamos el cuantificador y se mantiene la pertenencia tal que la proposición negamos. Simplemente negamos. Esta es la proposición, negamos la proposición al final. De esta manera, entonces sería así, ¿no? Con la primera regla, porque tenemos que negar para todos. Entonces dice, esta proposición, ¿cómo podemos negar? Entonces decimos la negación de esta proposición para todos que está en los naturales, tal que debemos negar, no, esto, ¿no? Es par. Debemos negar, y la negación es, debemos escribir que existe, ¿no? Existe elementos que están aquí, tal que la negación sería así. La negación sería así, ¿no? Podemos negar X es par. Debemos negar esa proposición, ¿no? Donde esta proposición, esta es la proposición P de X. Esa es la proposición, ¿no? Debemos negar. Entonces, la negación es sí, solo sí existe un elemento que está en un grupo, tal que la negación es X es impar, ¿no? Nada más, es similar a los ejercicios que hemos visto anteriormente, en anteriores clases, ¿no? La negación, utilizando la regla número 1. Otro ejemplo es, a ver, esto va a ser inciso A, ejemplo B. Existe, en este caso hemos utilizado con la regla número 1 para todos. Supongamos que tengamos otro ejemplo con cuantificador existencial, entonces decimos, ¿no? Existen elementos que están en este conjunto tal que X más 1 es igual a 2. Negar. Negar utilizando las reglas, ¿no? Regla 1, o puede ser la regla 2, dependiendo del problema. En este caso es un cuantificador existencial. ¿Y cómo se niega la negación de eso? Es para todos lo contrario de la existencia. Entonces, solución, cambiar cuantificador existencial para todo que sí le pertenece, tal que, ¿no? La negación sería así, ¿no? La negación de todo. No, adelante en la negación, ¿no? A ver, aquí estamos directamente negando, ¿no? Entonces, a ver, podemos hacer también así, directamente la solución. No necesariamente así, ¿no? Directamente vamos a negar directamente esto, existencial. La negación es para todos, ¿no? Entonces, solución. Para todo, ¿no? La negación de todo existencial es eso, ¿no? Para todo que está aquí, tal que debemos negar esto, ¿no? Esta parte es la proposición. Esta es la P de X en este caso. De esa forma debemos negar eso. Todo eso debemos negar. Ahí está la regla. Entonces, la negación es X más 1 distinto de
2, nada más. Esa es la respuesta negada, ¿no? La respuesta correcta, o la respuesta negada a la existencia de esta proposición, de esa manera. ¿No? No es complicado. A ver, unos ejercicios más, unos ejemplos más. Podemos hacer, a ver, otro aquí. Inciso C. Inciso C. ¿Cómo podemos hacer la negación? Después, inciso A. Inciso D. Inciso C. Otro ejemplo. A ver, negar para todo. Para todo. En este caso, de la misma manera que está en este conjunto, ¿no? En ese grupo de naturales, tal que X más 1 es igual a 3. O mayor a 3. Hagamos así con, ya que hemos utilizado que igual, mayor a 3. Negar, ¿no? Esto. Negar. ¿Cómo sería la negación? Directamente vamos a negar, ¿no? En su práctica o en alguna parte o examen, supongamos que dice negar, simplemente una prohibida de esa manera que está. Entonces, negar, solución sería así, ¿no? La negación, ¿cómo sería la negación de toda esta proposición? ¿No? Para todo. La negación de para todo es cambiar el cuantificador. Lo contrario, mantiene la pertenencia tal que debemos negar esta proposición. Negar. La negación es simplemente cambia el sentido de si es mayor, entonces se convierte de esa manera, ¿no? Hemos practicado también en anteriores clases la negación de desigualdades, una igualdad, ¿no? Se convierten de esa forma, o sea, ya se convierten en menor igual, ¿no? Menor igual. No es muy complicado. En este momento algunos compañeros están a ingresar, ¿no? A ver, entonces, otros ejemplos. A ver. Vamos a... En este caso, a ver. ¿Cómo sería la negación de esta parte? A ver, tenemos así, ¿no? Otros ejemplos. Lo voy a borrar esta parte. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. Negar la proposición. Negar la proposición. Existe, por ejemplo, existe
un elemento que está en otro grupo y también existe otro elemento también, otro que está en otro grupo también conjunto podemos decir que está en otro, tal que la proposición X menor 1 o X más Y es igual a ver, en este caso, con mayor. Depende. La combinación de desigualdades puede variar, ¿no? De diferentes formas puede venir planteada. Esto es mayor, igual. Por favor. Menor, igual. Menor, igual. De esa manera, ¿no? ¿Cómo podemos negar? Tenemos que negar. Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos negar esto? ¿No? La negación es cuando existe, lo contrario es para todos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar en este caso estas dos proposiciones. ¿Qué es? ¿No? Esto está así. Tenemos que entender. En sus guías está también un poco más desarrollado, pero lo que tenemos que entender es, esta es como una proposición P, esta es como una proposición Q, ¿no? Sí. Si eso lo llevamos aquí, vamos a imaginarnos P, Q, ¿no? Pero tenemos que, todo esto es una proposición P de X. Todo esto, a ver, lo vamos a hacer así. Todo esto es P de X. P de X. Función proposicional. Y tenemos que negar. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Tenemos que negar. Si es una existencia existente, tenemos que negar a esa proposición, ¿no? Tenemos que negar aquí. Y entonces, para nosotros, esa negación es esta, ¿no? P o Q, ¿no? ¿Está? P o Q. La negación por ley lógica, por Morgan, es no P y no Q, ¿no? Este es Morgan, ¿no? Morgan. Así, ¿no? Morgan, por ley lógica, sabemos que eso es equivalente, es una tautología. Entonces, la negación va a ser, ¿cómo va a ser la negación de esta parte? Simplemente, esto es así, mantenemos esta parte, ¿no? A ver, entonces, la negación va a ser así, ¿no? Solución, recién vamos a negar, ¿no? Es para todo, esta parte mantiene que pertenece para todo, y también que pertenece al otro conjunto de tal que. Esta parte, ¿cómo se niega? Entonces, simplemente observamos esto. La negación de P. La negación de P sería así, ¿no? En realidad, esto lo haríamos así, ¿no? A ver, lo voy a un poco para que se comprenda. Ya tendríamos que negar esto. Debemos negar de esta forma, porque negar esa proposición. Vamos a mantener entonces, para que se comprenda, esto mantenemos, esto pertenece al A, también para todo, otra variable Y sigue perteneciendo y la negación de esta parte es por el Morgan, dice, la negación de esto es X negado P. La negación de P es simplemente así, ¿no? Y tiene que convertirse en I. Luego, la negación de Q. La negación de Q es X más
y mayor, entonces esto se convierte en menor o igual a 0, ¿no? Nada más, esa sería la negación, ¿no? Esta parte. Ahí está. La negación, ¿no? De esa manera podemos negar. En sus guías está un poco más desarrollado. A ver, hay una pregunta, no, algún compañero, no está entendiendo. Ya, voy a volver a repetir. ¿Cómo negar esta proposición? ¿No? Debemos utilizar esta regla. Esta proposición, ¿con cuál de las dos reglas podemos resolver? ¿No? Escogemos, ¿no? Como tiene una existencial, entonces es esta, ¿no? Negar esa existencia. Entonces, simplemente cambiar el cuantificador existencial a universal. Ya hemos cambiado, ¿no? Para todo. Y debemos negar esta parte, ¿no? La proposición debemos negar. Y la negación de esta parte de la proposición simplemente es la negación utilizando las leyes lógicas, en este caso ley de Morgan, y para todo, estos se han convertido a partir del existencial en para todo, y la negación de esta parte de la proposición es esta, ¿no? Cuando es menor o igual es mayor a 1. Y, ¿no? Por la ley de Morgan. La negación de esta parte, que es una proposición simple, ¿no? Todo esto sería una proposición compuesta, simple, menor, igual a 0. Nada más, de esa manera podemos hacer la negación. Otro ejemplo. Negar la proposición. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, otro ejemplo. Para todo, ¿no? Para todo, un elemento que existe otro elemento que puede estar también en el D, tal que X es menor o igual a Y, entonces, ¿no? En este caso, con una condicional o implicación, es igual a Y. En este caso, no lo vamos a especificar si realmente este conjunto, qué tipo de conjunto es, si es natural, si son números reales, no lo vamos a especificar. Lo que queremos es cómo se niega o cómo se niega una proposición cuantificada. Nada más. Entonces, utilizando estas dos reglas, solución. La negación de esto es. Esto lo voy a borrar, ¿no? Aparte. En este caso, todo esto es P de X. Todo esto es de X. Es más. En función de, esta está en función de X, Y, ¿verdad? Entonces, es más, se puede hacer así, es como un par ordenado, porque esa proposición depende de dos variables, ¿no? También se puede
manejar de esa forma que depende de dos variables, dos entradas, es como en un plano. Entonces, simplemente cambiamos. Ahora, como es un sí, solo sí, entonces, decimos, ¿no? A ver, una negación, en este caso, a ver, repito, una negación, ¿no? Bien, entonces, sí, ¿no? La negación de esto, negación de P, entonces, Q, ¿no? ¿A qué es equivalente? Esto es equivalente a ver, según las leyes lógicas, a ver, vamos a identificar cuánto vale esa negación, ¿no? Fíjense en sus hojas de, ¿no? A ver, esto sería así, ¿no? Esto va a ser así. P, no P o Q. Entonces, y así no. Entonces, si negamos, esto va a ser P, no Q. Sí, así podemos concluir. Entonces, esto va a ser igual a P, no Q, ¿no? Es equivalente, ¿no? Estoy verificando por otro, por ejemplo, esto es por ley de implicación, sería así, ¿no? Y si sacamos la por Morgan, entonces convierte así. Entonces, de esa manera ya no hacemos más procedimientos directamente. Esto es, esta parte sería P. A ver, esta parte sería P, esta parte sería Q, ¿no? Implicación condicional. La negación de esa parte es equivalente a esto, ¿no? Entonces, la negación de toda esta proposición es cuando es para todos se convierte en existencial, que pertenece, mantiene estas para todo Y que pertenece a B, ¿no? La negación es contrario. Si es para todos, existe. Si es existe para todos. Y esta parte de pertenece, mantiene, y solamente hay que negar esta parte. Que tiene esta forma. Que la negación es simplemente el equivalente, ¿no? En este caso dice, anote esta parte, tal como está, sin poder, sin alterar o sin cambiar o negar, ¿no? Escriba tal como está. El conector I. Ahora, ¿qué dice? Niegue a Q. La negación de Q es distinto, ¿no? Nada más, esa es la negación de esta proposición, ¿no? Nada más de esa forma podemos negar, ¿no? Valiéndonos de leyes lógicas. No es complicado esta parte, simplemente unos cuantos ejercicios más, ¿no? Entonces podemos negar de esa manera. A ver, tal vez, a ver, alguna negación mucho más simple. A ver. Tal vez. Un ratito. La ley lógica. A ver, un compañero dice que le falta mucho más, ¿no? Entender. Voy a volver a repetir. Ley lógica. Esta parte es parte de la ley lógica, ¿no? Pero la negación de una condicional es equivalente a esto, ¿no? ¿Por qué es equivalente? Porque es una tautología. Esta equivalencia es una tautología. Si ustedes hacen con tablas de valores de verdad, toda esta fila, esta equivalencia también significa sí, solo sí.
esta equivalencia también significa sí, solo sí. Entonces, si hacemos mediante tablas, toda esta columna va a ser verdad, 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 ¿no? Entonces va a ser una tautología. Y por eso estamos utilizando, ¿no? La negación de esta parte es pues una proposición. Además que está en función de dos variables, x y y, ¿no? La negación de esa parte sería simplemente porque en esta parte dice negar, ¿no? Negar nada más. Negar, negar, ¿no? Si negamos toda esta proposición, implicación, la negación de toda esta parte, aquí es igual a esto. Entonces, simplemente resulta anotar esto porque la ley lógica dice, o la negación de una condicional dice, anote sin negar, tal como está, no afecta, ¿no? Y no Q, ¿no? La negación de esta expresión es simplemente decir distinto de otra variable, ¿no? Ahora, sigue la comprensión, más o menos, ya. Muy bien, entonces sigamos. A ver, vamos a utilizar, a ver, vamos a con otros ejemplos. Podría ser, a ver, otros ejemplos. A ver, algo difícil, ¿no? Algo difícil, ¿no? Ya no hay tampoco más difíciles, a ver. A ver, esto, uno más vamos a hacer para que sea algo difícil. Esto lo vamos a hacer. A ver. A ver, en esta parte, lo que lo voy a hacer es así, ¿no? Por ejemplo, esto lo que estamos haciendo es este ejemplo. Se puede resolver o como un procedimiento, ¿no? Esto es así, ¿no? En forma general, ¿no? Negar, por ejemplo, negar, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, existe en forma general esto, que un elemento que está así, debemos negar esta proposición Q, ¿no? Esta es mayúscula P, Q. Puede ser también escrito de esa forma, que ambos dependen de una sola variable, ¿no? Negar. ¿Cómo podemos negar, no? Para mejorar la comprensión del anterior ejercicio, hemos utilizado esta proposición, ¿no? Entonces, solución, negar esta proposición, solución. Como tiene una existencial, cuantificador existencial, ¿qué debemos hacer? Debemos negar, ¿verdad? Entonces, esto sería así. Si queremos utilizar tal como está allá, entonces sería así, ¿no? Negamos, queremos negar esta proposición, tal que Q
Y así, ¿no? Sí, sí, solo sí. ¿A qué es igual la negación de esa parte? ¿No? Si es una existencial, tiene que ser para todo. Entonces, para todo X que está en este grupo, tal que negamos a esta proposición, ¿no? Q, X. ¿Está? Sería así, ¿no? En forma general estamos negando. En lugar de estas proposiciones, cualquier expresión algebraica, una fórmula, enunciado verbalmente, puede estar, ¿no? Entonces, de esa manera. Y vamos a continuar esta parte. Voy a continuar. Sí, solo sí. Esta parte mantiene de esa manera. Tal que. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? ¿Cómo es la negación? Esto mantenemos por la ley de implicación. Esto lo vamos a escribir así. Negamos esta proposición o no negamos. Así sería, ¿no? Esta parte por la ley de implicación, ¿no? A ver, esta parte por la ley de implicación dice P, entonces Q es equivalente a no P, Q. Ley de implicación o condicional, ¿no? Por esa razón escribimos así. Ahí está. Continuamos, ¿no? Lo voy a traer sí, solo sí aquí. Sí, sí. Mantiene esta parte para todo X que está tal que doble negación aquí, ¿no? Sería así, ¿no? A ver. Doble negación sería así. P de X y esta parte es así. Y no Q de X. ¿Sí sería? ¿No? ¿Y qué ley hemos utilizado en esta parte? Ley Morgan, ¿no? Morgan. ¿Qué dice el Morgan? Dice P, en este caso es I, ¿no? I. No, estamos de aquí, ¿no? Sería O. O sea, a partir de aquí llegamos aquí, entonces es así está, ¿no? La negación es un Morgan, no P y no Q, ¿no? Ahí está. Morgan, ¿no? De esa manera. Lo voy a borrar, esta parte. A ver. Esta parte. Ya hemos partido de aquí, estamos llegando hasta aquí. Ahora, ya, entonces, si solo sí, estamos aquí para todo X que está en A, tal que la doble negación, ¿no? Es P. Y no Q, ¿no? ¿Está? Es lo mismo ahora. Primero, la primera proposición no negada es la segunda proposición negada.
Entonces, en forma general sería esta sería el resultado como una demostración, en este caso, ¿no? Como una demostración o justificación. A ver. ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? A ver, es que algunos están enviando, se han perdido, no creo. Más ejemplos. A ver, enseguida vamos a resolver más ejemplos. Ya. Lo que vamos a continuación es estudiar inferencias lógicas. Esta parte no es tan complicado, es similar a todos los ejercicios. A ver, no es complicado esta parte. Un ejemplito más, tal vez necesitamos. A ver, vamos a... Sería, a ver, negar esto, negar esta proposición, ¿no? Si, a ver, existe que pertenece a los naturales tal que dos, negar, ¿no? Ahí está. Esta es una proposición cuantificada existencialmente. ¿Por qué se dice cuantificada? Porque tiene esta notación existencial. Podemos decir si es una proposición falsa o verdad, ¿no? En este caso, ¿qué sería qué tipo de proposición? Si queremos dar un valor de verdad, ¿esta sería verdad? Sí, verdad. Proposición verdadera. ¿Por qué? A ver, vamos a justificar un poco más esta parte de solución, digamos, cómo se analiza, ¿no? Para decir por qué es verdad. Dentro de los números naturales, eso en la parte de teoría de conjuntos más amplia, pero ¿se entiende? Tenemos conocimientos básicamente, ¿no? Empieza desde 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Conjunto de los números naturales. Ahí está, ¿no? Entonces, existe. No dice para todos. Raíz de 2 no va a ser natural, ¿verdad? No va a ser natural. No estaría dentro de eso. Existe, dice 4, por ejemplo, raíz de 4. Este número 2, o sea, el 4 está dentro de los naturales. Entonces, tal que, si sacamos raíz de 4, va a ser igual a 2.
Raíz cuadrada de 4 es 2, pues esto es a 2, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Verdad? Por eso es una proposición verdadera. ¿Y cómo se niega? La negación es lo contrario de existe. Si está, la negación de existe es para todos, ¿no? Estas dos reglas nada más. Lo contrario hay que anotar. Se dice negar, entonces lo contrario anotamos para todo. Está en ahí, ¿para qué? La negación es decir que es distinto de sí, ¿no? Pero esta proposición ¿es falsa o verdadera? Falsa. Proposición falsa, ¿no? Para todos, dice, ¿no? Se dice para todos los números, si sacamos su raíz cuadrada de 1, ya no va a ser igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, no cumple. Claro, si existe, claro, cumple, ¿no? Entonces, esa es la condición. ¿Cómo cuantificar, cómo negar proposiciones cuantificadas? Nada más. Y luego, si puede, combinar más proposiciones con is, con conectivos.